resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro buen Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Qué alegría tener la oportunidad de encontrarnos una vez más por este medio. Y ya saben ustedes que nuestra fe, cerca o lejos del templo, siempre nos ofrece la misma eficacia con la gracia de Dios para poder recibir esa bendición que necesitamos. Así que desde su corazón y con mucha confianza, les animo a que depositemos en las manos de Dios nuestras intenciones personales. Hagamos propias también las intenciones de la Iglesia por ese trabajo que trata de seguir realizando en esta época de crisis por la pandemia para acompañar al pueblo de Dios. Que el Señor le regale a nuestra Iglesia la sabiduría y la gracia para que de una u otra manera siga realizando su misión evangelizadora, ante todo llevando ese consuelo, esa fortaleza, ese ánimo que necesitan nuestros feligreses. Por eso, con mucho cariño y con ese gran aprecio que le tenemos a la Eucaristía, tratamos de tenerla siempre para que no nos falte esta gran ayuda espiritual. También quiero invitarles que hagamos propias las intenciones del mundo entero por tantas necesidades, por tantas situaciones que estamos atravesando, que el Señor también, por medio de aquellos hombres y mujeres iluminados por Dios, ayuden al control de estas situaciones, de las adversidades que estamos atravesando. Preparémonos pues a celebrar esta Santa Eucaristía, busquemos la misericordia de Dios, sigamos pidiéndole al Señor que siga aliviando, siga sanando esos males que habitan en nuestro interior, esos males provocados por el pecado, esos males que muchas veces nos han robado la paz, esos males que muchas veces nos causan tristeza, desánimo, nos causa sentirnos enfermos, desmoralizados. Así que cada quien humildemente confíe en la misericordia de Dios y que esta gracia nos alivie y nos fortalezca. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Con una actitud penitente, les invito para que digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el tercer domingo de Pascua, un tiempo litúrgico
una temporada muy fuerte en la espiritualidad que quiere seguir nutriendo nuestra fe para que cada día podamos sentir esta firmeza que realmente Jesús nos acompaña. Quiero invitarles que ojalá pongamos la debida atención a esta palabra y que al escucharla sea una manera de alimentarnos, dejar que esta palabra entre en nosotros y venga a recrear ese espíritu que Dios, por el cual nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Así que les invito a escuchar atentamente la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte le retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte,
ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos, por Cristo. Ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡qué insensatos son ustedes! Y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como si iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya está tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, a donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Es lo que la palabra de Dios hoy quiere patentizarnos con esta presentación sagrada que nos ha hecho lo proclamado. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Pero de la vida plena, de la vida eterna, de la vida perfecta, de esa vida incorruptible. Por eso, el tiempo de Pascua, ya lo hemos mencionado, la gran tarea, el gran trabajo, con nuestra meditación personal y acudiendo a todo este crecimiento y a nuestra formación cristiana que hemos tenido a lo largo de nuestro caminar de la mano de Dios, es seguir fortaleciendo con esta gracia nuestra fe, para que cada día y cada momento, conforme va caminando la historia a la que estamos llamados a recorrer en este mundo, cada día nuestra fe sea más firme, inconmovible, capaz de no ser tentado o rechazado por la corrupción, vencido por la corrupción, esclavizado por la corrupción.
Y aquí viene lo interesante de la palabra de Dios, de cómo dejar. Y por eso la gran invitación siempre que la iglesia hace en esa gran visión, tocar la puerta de nuestros corazones, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro quehacer diario, de nuestros proyectos, tocar la puerta de la historia de nuestra vida para que le permitamos entrar y que Él pueda ser realmente esa persona que nos ayude a caminar por ese sendero de vida. A pesar de todas las situaciones que nos toca que encontrar y que padecer, pero a pesar de toda esa maldad que existe en el mundo, que nos acecha constantemente, pero nuestra fe, cuando está firme en la persona de Jesús, es capaz de soportar todo esto, aunque nuestro cuerpo puede derramar lágrimas, puede expresar con su semblante tristeza, decepción y saber cuántos sentimientos causados por tanta maldad, pero a pesar de eso, que nuestra fe sea incorruptible, porque nuestra fe tiene puesta totalmente nuestra confianza en el Cristo resucitado. No esa confianza barata, no esa confianza condicionada, no esa confianza interesada, egoísta, soberbia, esa confianza que solo pretende conseguir ciertos intereses que nos convienen y que nos acomodan y nos aseguran de cierta manera. Sino la confianza en Dios es en las buenas y en las malas, en las luces y en las sombras. La confianza en el Señor es total. Y esto es a lo que debemos de seguir emprendiendo en este tiempo de Pascua. Que nuestra confianza cada día sea plena en Dios. Es decir, creer plenamente que Cristo está con nosotros. Y para eso utilicemos esas vivencias que hemos tenido en nuestra vida. Ustedes saben que cuando uno se deja amar por aquella persona que le puede expresar tanto cariño, aprecio a uno, dígase nuestra madre o nuestro padre principalmente, o cuando tenemos una persona muy cercana a nosotros, a nuestra historia que está pendiente de nuestro caminar. Cuánto ansía nuestro corazón escuchar o ver esa persona que cuando nos habla, nos mira, nos da un abrazo, nos da un consejo, cuánto nos levanta el ánimo y cuánto nos motiva a seguir adelante. Si esto lo hemos conseguido con nuestros padres terrenales, carnales, si esto lo hemos conseguido por medio de aquellas amistades que nos han regalado esa confianza de su cariño, cuánto más Dios nos puede ayudar. Cuánto más cuando acudamos a ese auxilio divino que Dios nos ofrece en Jesús, podemos conseguir. Y por eso San Pedro en la primera lectura nos dice, la resurrección de Cristo ha roto para siempre las ataduras de la muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre la persona de Jesús. Y así como David, que creyó en la vida eterna, y declara esta carta hecha de los apóstoles, David ciertamente después de un caminar temporal en el mundo, David murió y está sepultado, y está entre nosotros. El sepulcro está en el mundo, en la tierra, pero David murió sabiendo
y confiando en la vida eterna. No tuvo miedo de morir, no tuvo miedo de enfrentar esa realidad corruptible, como también los apóstoles nos dan testimonio. Día de Pascua, el tiempo de Pascua, nos va describiendo esa vivencia de los apóstoles, que ellos su corazón lo tienen puesto en Dios por medio de un Cristo resucitado que les descubrió, les reveló ese Dios vivo, ese Dios todopoderoso, omnipotente, ese Dios de amor, de misericordia, de cercanía, de solidaridad, ese Dios amigo, ese Dios que está metido en lo más íntimo de nuestro ser. Y por eso los apóstoles en su recorrido, ciertamente, como el mismo Jesús y los profetas pudieron haber experimentado en el Antiguo Testamento, nos lo presenta, como ellos derramaron sus lágrimas y se quejaban del sufrimiento que causaba el mundo y el pecado, la maldad que existía en la tierra. Se quejaron, derramaron lágrimas, experimentaron la soledad. Fueron víctimas de cuántas situaciones difíciles, de cuántas pruebas que se les presentaban con tantas persecuciones que los sometían al hambre, a la injusticia, a ese escarmiento de la precariedad a la que le lleva la maldad de este mundo. El mismo Jesús, de una manera excepcional, nos lo presenta en la pasión, en la misma cruz. Y es esto lo que anuncia la Pascua, y es esto lo que les había causado tanta tristeza. Pero esta situación tan dramática de Jesús a los apóstoles de Emaús, porque ellos iban de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, y en ese trayecto es donde tuvieron la vivencia. Iban con un rostro triste, tal vez decepcionado, un rostro caído, cansado, un rostro atribulado. Y esto había velado los ojos y el corazón de los discípulos. Y cuando encontraron a Jesús en persona, no lo reconocieron, dice. No lo reconocieron. ¿Y saben por qué? Porque estas situaciones terrenales, estas situaciones de pecado, le habían velado sus ojos y habían endurecido su corazón. Esta experiencia tan triste, tan dolorosa, tan decepcionante, tan frustrante, había endurecido el corazón de aquellos discípulos. Y era tanta la tristeza, la amargura y la decepción que había entrado en sus venas, en su corazón, en su mente, en su fe, que había invadido, y por eso no fueron capaces de reconocer a Jesús. Y por eso los discípulos creyeron que era un forastero. Ustedes ya saben que con el respeto que se merecen los hermanos que andan de un lugar a otro por cualquier motivo, pareciera que un forastero es hijo de nadie, porque no se sabe de dónde es, de qué familia, de qué costumbre, de qué cultura. Es un gran desconocido. Y por eso los discípulos lo confundieron con un forastero. Pareciera que era un forastero. Y entonces vean ustedes la actitud de Jesús. Ese reencuentro que Jesús quiso tener con sus discípulos, por medio de explicarle la palabra, de interpretarle la palabra, con ese poder de sus palabras, de su presencia divina, le hace limpiar, purificar sus ojos y ablandar ese corazón tan duro por la tristeza y la amargura de las pruebas que habían sufrido con la persecución de Jesús. Y como los discípulos, habiéndose dejado seducir por esa presencia divina de Jesús,
pero es una presencia divina que se encarna en la realidad, porque el hecho de que Jesús camina con ellos se hace palpable en la vida de los discípulos, concretamente en esa situación que estaban viviendo de tristeza, de decepción, de frustración, se sentían defraudados y por eso regresaban de Jerusalén a Emaús. Y cómo Jesús se hace historia, porque se hace presente realmente el hecho de comer con ellos, el hecho de hablarles, el hecho de escucharles. Esos son signos de hechos reales. Y es ahí donde Jesús descubre, les ayuda a redescubrir su presencia. Y por eso los discípulos concluyen diciendo el Evangelio que nos presenta San Lucas. Con razón, decía, con razón sentíamos cómo ardía nuestro corazón, cómo se sentía algo especial, había algo ahí, algo que no lograban, que no terminaban de entender qué estaba pasando, pero había algo ahí. Y entonces descubren que es la presencia de Jesús. Y regresaron a Jerusalén para anunciarle a los discípulos y compartirles su vivencia. Y desde entonces continuaron con más ganas a seguir su caminar. Pero en un caminar donde ya estaban libres de persecuciones, no un caminar donde ya estaba libre de enfermedades, de situaciones dramáticas, porque ustedes saben que todos los discípulos fueron perseguidos, aparte de eso rechazados, injustamente fueron ajusticiados, e incluso la misma misión que ellos sintieron en su corazón, fueron capaces de desprenderse de tantas cosas, de dejar tantas cosas, renunciar no solo a su vida ordinaria, de su familia, el compartir diariamente su trabajo, su quehacer diario, sino también fueron capaces de poner en riesgo su propia vida. Y se despojaron, imitando esa virtud de Jesús, se despojaron de lo suyo para acoger lo de Dios. Es decir, ese bien de Dios no era dinero, no era plata, no era oro, como nos lo dice la palabra, sino era la sangre bendita, era la presencia bendita de Jesús. Ese estilo, ese nuevo modo de vivir en el mundo. Y por acoger esto, entonces también los discípulos también pasaron todas estas persecuciones de ser perseguidos, encarcelados, torturados y muchos de ellos mártires por la mano del hombre, por esas realidades injustas, esas realidades sin Dios, esas situaciones sin Dios. Aplacaron la carne, exterminaron la carne, pero a ellos no les importó perder lo material, no les importó perder lo corporal. Y aquí ojo para nosotros, porque ellos no se aferraron a lo temporal, no se aferraron a lo material, no se aferraron al mundo, porque su mirada y su corazón estaba mucho más que en el mundo, estaba en la vida eterna. Tanto David como ahora los apóstoles, todo este caminar que hicieron, todo este proceso de conversión, fue para irse desprendiendo y librando de todas esas ataduras para poder alcanzar la vida eterna. Y esa era la meta de los apóstoles, ser partícipes de la resurrección de Jesús. No fue el alcanzar un puesto en el gobierno, en la iglesia, no fue tener un cargo especial para distinguirse como algo ante el pueblo, como alguien de prestigio. Por eso
Ellos simplemente aceptaron la invitación de Jesús porque creyeron, pero creyeron en la vida eterna. Y aquí es donde yo quisiera invitarles entonces, mis hermanos y hermanas. Tenemos que estar alertas porque muchas veces nuestra vida está aferrada a lo terrenal y por eso nos da pánico, porque nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Nos da pánico porque el dinero ya no lo tenemos y cuánto estamos sufriendo y estamos padeciendo la depresión, las angustias, cuántos estamos tristes, cuánto estamos agobiados, estamos alterados. ¿Cuánto de nosotros nos ha quitado la paz en nuestro corazón? Nos ha quitado el hambre, nos ha quitado la ilusión de vivir, porque muchas veces nos hemos aferrado a la tierra y nos hemos aferrado a nuestro yo. Es que yo quiero vivir, yo quiero hacer esto, queremos implantar nuestro proyecto. Y eso no funciona, mis hermanos, porque ahí es donde nos sentimos frustrados. Pretendemos dinero y cuando no lo tenemos, ustedes saben que hoy día están despidiendo a muchos, lamentablemente están perdiendo su trabajo. Pero ¿cuántos están sufriendo? Porque se habían aferrado a su trabajo, se habían asegurado su trabajo. ¿Cuántos tenían sus ahorros tan bonitos y ahora con esta crisis, de un momento a otro, han vaciado sus ahorros? ¿Cuántos están sufriendo? O tal vez nos hemos aferrado a nuestros seres queridos y porque no podemos ver a esos seres queridos estamos sufriendo, estamos padeciendo. Nos hemos aferrado a lo que no debemos de aferrarnos. Y eso no es malo, tener nuestros centavitos, sobrevivir dignamente, ver nuestra querida familia, todas esas expresiones sentimentales tan bonitas que experimentamos en la familia, en la iglesia, cuánto estamos extrañando nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras pastorales, realizar esas acciones apostólicas, tocar la realidad con esa evangelización. Pero no nos aferremos, hay que tener cuidado, porque esto es lo que está agobiando al mundo. Miren ustedes cuántos gobernantes se están enfrentando y a pesar de la epidemia que están pasando nuestra pobre gente, todavía se dan el lujo de las guerras, de las discusiones nefastas. ¿Cuántos gobernantes lamentablemente están aferrados a su concepto de ver las cosas, cerrados, ni siquiera escuchan la voz del pueblo, ni se dejan ayudar, mucho menos dejar que Dios intervenga? Esa es la gran crisis que estamos atravesando ahorita. Esa es la gran crisis. Y por eso, mis hermanos y hermanas, el mejor regalo, la mejor expresión de solidaridad, el mejor gesto humanitario es que oremos y estemos agarrados de las manos del Señor y seamos fieles al Señor con su promesa. Seamos fieles en el Señor, porque el que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide se le da. Eso lo dice en la palabra del Señor. Nosotros creemos en la divina providencia. Y si podemos hacer algo según la divina providencia, hagámoslo, pero sin alterar aquello de aferrarnos, de adueñarnos, de posesionarnos según nuestro ego, según nuestro egoísmo, ¿verdad? Nos aferramos de tal manera y por eso se dan cuenta cuánto de nosotros nos aferramos a lo nuestro, no importando la miseria que hay en otros. Y ese es el cansancio, porque ¿cuántos nos cansamos de estar pensando en el dinero, estar pensando en la salud, estar pensando en las cosas? Esto se va a terminar. De hecho, referencia en estos días a ese testimonio de nuestros padres, de nuestros abuelos, personas muy cercanas.
Pasaba en un reportaje de una persona que tiene 105 o 110 años. El testimonio de él es que con estas son 3 epidemias que ha pasado. Aparte de eso, todas las situaciones de su vida, anciano, llevando una vida precaria. ¿Cómo entender cuánto ha pasado? Y ahí siguen los viejitos. Ellos pasaron tribulaciones de pobreza, de miseria, nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, hemos apreciado cuánto han pasado y han recorrido 10, 20, 50, 100 años y ahí están caminando. Y a pesar de los golpes tan duros que han recibido en la vida, pero siguen adelante. Y como declaran muchas veces ellos, solo Dios me ha acompañado y solo Dios sabe cómo he salido adelante y solo Dios sabe por qué todavía estoy vivo. Dios. Cuando tenemos nuestra mirada y el corazón en Dios, lo demás pierde importancia. Y si lo podemos tener, qué bueno, y si no, pues paciencia. Por eso, hermanos y hermanas, esta palabra pues nos invita a seguir confiando en el Señor, que nos fortalezca nuestra fe y que nuestra fe en Dios sea la fuente de donde emane, vaya emanando esa serenidad, esa paz. No perdamos ese control de lo que tenemos que hacer en este tiempo tan difícil. Yo les animo pues para que a la luz de esta palabra no solo consideremos el cuidado nuestro, sino también como un gesto humanitario y cristiano, pues pensemos un poco de las bendiciones que Dios nos ha dado para los más vulnerables. Busquemos, no esperemos que vengan a nuestra casa a tocar, no esperemos que ver un rostro, no, hermanos. Cristo busca donde estemos, nos busca donde estemos. De una y otra manera el Señor nos busca con su bendición. ¿Por qué no hacerlo nosotros también por aquellos que lo puedan estar necesitando? Que el Señor nos conceda esa gracia. Les invito para que renovemos nuestra fe y que afiance esa fe en Jesús. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, que nació de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo, que padeció, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es fuente y dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar con nuestro testimonio de cada momento en esta vida cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios resucitó a Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Por dirigirnos confiadamente a Él, digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, que bien alimentada por el pan y la palabra, sea artífice de una nueva y renovada evangelización, haciendo renacer la fe en quienes la han perdido, vigorizándola en los que dudan y abriendo paso a Cristo en los corazones que lo buscan con sincero corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos, que alcanzados por el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, vivamos la certeza de nuestra liberación definitiva y nuestra vida sea para muchos la prueba de que Dios camina en medio de su pueblo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los excluidos,
los explotados, los que no cuentan en la sociedad, que descubran que Jesús está a su lado y que, presente en sus vidas, hace arder en sus corazones la esperanza y la paz, el amor de Dios que quiere rescatarlos. Te lo pedimos, Señor. Por el mundo entero, que el encuentro con Cristo resucitado abra caminos de diálogo en las comunidades, de comprensión en las familias cristianas, de solidaridad entre los pueblos, de comunión entre los cristianos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los seminarios, noviciados y casas de formación, que con fidelidad creciente cada uno de sus miembros responda a los dones que Dios les concede en este tiempo de gracia, y para que sean muchos los jóvenes que empeñen su vida en la causa del Evangelio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que llenos de luz de la Pascua, seamos testigos del reino desde nuestra vocación profética al servicio del Evangelio de la vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Explícanos el sentido de las Escrituras y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan cada vez que compartimos nuestros bienes con los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho lugar, platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. Que la mesa reúna ilusiones y detalles de un mismo vivir. El sabor del encuentro en la fiesta crecerá como masa de pan. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él. En la mesa vivamos sin prisa, cada gesto de hermano es tu fe. Que la mesa serene las penas, fortalezca los cuerpos y el dar. En la mesa busquemos descanso y un resquicio del tiempo y un tú. Aquel tiempo gratuito que empuja a llevar a los hombres la paz. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno a él, en torno a él. Oremos para que este sacrificio sea nuestro y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas y recibe estos dones que jubilosa tu Iglesia te presenta
y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con efusión pascual, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre estas ofrendas, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada en la última cena, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por cada uno de ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Raúl Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, nuestro santo patrono San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queriendo ser fieles a las enseñanzas de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te rogamos, Señor, que nos libre de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes porque lo reciben en esta santa comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Les invito a hacer nuestra oración de la comunión espiritual. Quiero recibirte, Señor, con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Que nuestra fe pueda encontrar la gracia que nos ofrece la Santa Eucaristía. Ahora que te he recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Ahora que te he recibido, eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado en expiación de mis pecados, los pecados del mundo y las necesidades de tu pueblo. Que la intercesión de la Virgen María nos acompañe y proteja con su amor maternal. Amén. Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar, y sigues orando, así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora. Confía, hermano, que ha llegado la hora. Esa bendición se derrama ya. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso
incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Solo sé que están llenos de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pueden quedarse en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, aleluya. Permítanme nada más hacerle alguna información. Primero, pues, querer animarles y agradecerles en nombre de toda la humanidad, en nombre de los guatemaltecos y en nombre de los que todavía se han, gracias a Dios, protegido del virus, por aquellos que han tratado de estar en su casa, se han esforzado, han hecho una gran, yo creo que es de valorizar tanto los niños como los jóvenes, nuestros abuelos, no digamos nuestros padres que tienen una actividad muy dinámica por el quehacer diario, pero yo sé que ahora estar en casa no ha sido nada fácil, principalmente en nuestras casas que no tienen muchos espacios como para poder recrearse. Así que Dios los bendiga y valoremos este gesto, por favor. No lo veamos como una carga, como algo impositivo, sino voluntariamente tratemos de vivir esta medida de prevención. Que nos anime a poder seguirlo haciendo, y ciertamente nos está afectando mucho porque no dejamos de sentirnos un poquito enfermos. Lo otro, que poco productivos, principalmente en lo económico, ¿verdad? Pero vale la pena, mis hermanos, por favor. Y muchos que se han descuidado, pues lamentablemente por querer ganar unos centavitos, pues lamentablemente están pasando situaciones difíciles con el virus, ¿verdad? Entonces Dios quiera y que proteja a los que tengan que seguir trabajando, porque sabemos que es parte de las obligaciones laborales. Hasta que no tomen medidas para que quede en su casa, tienen que seguirlo haciendo. Y desde luego sigamos apreciando a las personas que trabajan para que no nos falte lo necesario, el gas, el agua pura, y todos estos servicios en el mercado, en las tiendas. Que Dios los bendiga, porque se están exponiendo para que no nos falte lo básico. Así que agradecemos a todos y les felicitamos por este gran esfuerzo que se están haciendo. Así, rápidamente quiero agradecer y felicitar a todos los grupos que han estado activando de una y otra manera, principalmente virtualmente, no han bajado la guardia para seguir haciendo su apostolado. Gracias a Dios, pues la pastoral social continúa de alguna manera estando pendiente de los más necesitados, llevándoles aunque sea un pequeño gesto de solidaridad en nombre de toda la feligresía. Así también los hermanos de la liturgia, pues que de una u otra manera nos están apoyando para que no nos falte este material que nos ayude a embellecer y a animar nuestra liturgia para el bien de todos los fieles que lo recibimos. Muchas gracias por esos detalles, por esas iniciativas,
por esa prontitud y ante todo por el amor a Dios con que lo hacen. Así también a todos nuestros catequistas, ánimo, buen trabajo, particularmente los que trabajan con los niños de primera comunión y los adolescentes para la confirmación. Sean adelante, por favor, y es admirable la creatividad y el interés. He visto, me fascina ver los talleres, los dibujos, las presentaciones, los videos que hacen los niños con sus papás. Esto cómo ha nutrido esa relación espiritual en el hogar. Así que a seguir adelante, los hermanos de Renovación Carismática que ya el lunes tuvieron la asamblea virtual, y así también pues los jóvenes buscan la manera de seguir esos contactos espiritual también de ayuda para todos. Y desde luego agradecer a todos los hermanos, miembros de todas las comunidades, de los grupos, tanto los coordinadores como nuestros queridos servidores, que por medio de ellos ha multiplicado el reenvío de la ayuda espiritual que nuestra parroquia, como toda la Iglesia Universal, está ofreciendo a nuestra feligresía. Así que aferrémonos, mis hermanos, por medio de este servicio espiritual, que cada vez alimente nuestra confianza en Dios y que nos dé esa paciencia para seguir adelante en esta tribulación. Desde luego también que me permitan agradecer a muchas familias que han tenido la iniciativa, han tenido esa bondad de poder estar atentos a los pagos de los servicios públicos de la parroquia, pues nos han estado ayudando para poder cubrir esos gastos, así también a aquellas familias que nos han traído algunos víveres, algunas cositas para que podamos también sobrevivir con esta solidaridad. Muchas gracias de corazón, y gracias a Dios pues hemos también podido compartir con algunas familias muy necesitadas de lo que ustedes nos han dado, así que muchas gracias a algunos comercios que se han tomado la iniciativa también, de muchos hermanos feligreses. Solamente quiero terminar motivándoles para que estemos atentos a las conferencias que la Iglesia está tratando de transmitir. Hemos buscado conferencistas idóneos para que nos den esas orientaciones y nos transmitan ese espíritu para fortalecer esa parte que necesitamos para sobrellevar esta prueba en nuestros hogares. La semana pasada estuvimos trabajando sobre el estrés, una conferencia que se impartió en 2 partes. Ahora vamos a meditar esta semana sobre lo que es la depresión y la ansiedad que nos afecta a esta situación, cómo manejarla, y desde una perspectiva muy positiva, con la mano de Dios, cómo poder sobrellevar y cómo manejar este comportamiento que no deja de afectarnos a todos, ¿verdad? Así que ánimo pues a seguir adelante, por favor, y quien pueda seguir siendo solidarios con este espíritu humanitario y desde luego cristiano, pues tratemos de ayudar a aquellos que podamos y siempre pues guardándonos con las medidas de prevención, por favor. Mucho gusto de saludarlos, un abrazo, ya sabe que los quiero mucho y que en su hogar prevalezca esa armonía y la paz que Dios quiere para ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Los templos están vacíos, pero la iglesia sigue viva y caminando. Tu vida que se funde con mi vida, eso es la comunión. Tú pasas a ser parte de nosotros, nosotros de tu amor. Encuentro de toditos como hermanos, qué lindo es compartir. Me miras, yo te miro, nos miramos, hablamos de allá. Sé que no merezco ni acercarme, no soy digno de ti. Tú eres quien te ofreces y repartes, me invitas a vivir. Vivir es regalarse y dar la vida, cual pan para comer. Y vino derramado en alegría, Jesús yo quiero ser.
ramita de tu tronco, gotita de tu mar, fanguito de tu barro, granito de tu sal, sorbito de tu vino, palito de tu cruz, trocito de tu paz, llamita de tu luz. Te das enteramente y sin medida en entrega total. Tu vida, tu cariño, mi comida, mi fuerza para amar. Qué gesto tan sencillo y transparente para reconocer que estás vivito y que te haces presente y yo me doy también. Y me tienes cual puro bagazo y sin salir de mí. Perdóname y apriétame en tu abrazo para poder vivir. Los templos están vacíos, pero nuestra iglesia no ha parado. Continuamos trabajando desde la parroquia y nuestro hogar. Y con nuestro esfuerzo y dedicación hacemos la gran diferencia en la obra de nuestro Señor. Gotita de tu mar, fanguito de tu barro, granito de tu sal, sorbito de tu vino, palito de tu cruz, trocito de tu pan, llamita de tu luz. Quiero ser ramita de tu tronco, gotita de tu mar, fanguito de tu barro, granito de tu sal. Esta semana continúa participando en la misa diaria. Recuerda que habrá una nueva conferencia. Comparte con tus amigos y familiares los links para que el mensaje llegue a más personas. Si no fuera por ti, ni vos tuviera para